Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 35 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy le tengo el remedio, el doctor Carlos Francisco Fernández y su invitado nos van a hablar y entregar información y recomendaciones para el cuidado de los niños después de esta temporada de vacaciones. Ya entraron casi todos a estudiar y bueno, muchos vienen con resfriados, con algún virus, alguna gripita. Yo no sé, doctor, usted es el que sabe. Buenos días. Aníbal, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Lina y por supuesto para todos ustedes. Nuestra directora, nuestra jefe de misión, me llamó anoche y me dijo que por qué no hablábamos hoy o en estos días de esos solazos tan machos que está haciendo en Bogotá. ¿Qué recomendaciones? Pues por ahora una cachucha, ¿no? Sombrero. ¿Y bloqueador? Sí. Sí, ella me dijo, eso es un gran remedio, ¿no? Pero la verdad es que es una cachucha, sombrero en Bogotá, sí. Ay, sí, sombrero así grande. Pero por ahora, hoy vamos a hablar de, pues ya entran los niños del calendario A al colegio. Y por supuesto, vienen de vacaciones o estuvieron en vacaciones en Bogotá. Y hay una cosa que es muy interesante, es que el pico respiratorio que estamos nosotros atravesando afecta los órganos de los sentidos, que básicamente es lo que configura la especialidad de otorrinolaringología. El otorrinopediatra es muy escaso y por supuesto nosotros agradecemos que aquí nos acompañe siempre uno de ellos para hablarnos de las afecciones de la nariz, de la garganta, de las orejas, de los oídos, en los niños después de vacaciones. El doctor Luis Felipe Romero Moreno, otorrinolaringólogo pediatra. Doctor, bienvenido de nuevo. Doctor Carlos Francisco, muchas gracias. Siempre, digamos que en este momento, la gente piensa que que los niños, o mejor, que las personas tienen gripa y es solo el pulmón. No, ahí están conectadas los senos paranasales, la nariz, el oído y obviamente, empecemos por ahí, las infecciones respiratorias y por supuesto estos componentes del vecindario respiratorio. Claro que sí, es muy pertinente hablar de esto siempre. Nosotros por parte de Otorrino podemos aportar algo o mucho respecto a las infecciones respiratorias. Ahorita que comienza el periodo de clases, inicio de jardín, colegio, tenemos que tener ciertas recomendaciones porque es normal que el niño entre al colegio y le da infección respiratoria, nos da gripas, nos da rinofaringitis, digamos que es parte de un proceso de adquisición o de refuerzo inmunológico normal. Entonces tenemos que estar preparados para lo que se viene en las próximas semanas y en los próximos meses allá en casa. Interesante esto, o sea, un niño entra al colegio y tenga, lo más seguro, ¿no? Llega alguien de la casa, trae la peste, no sé qué, y la peste en el sentido figurado, la gripa, y eso los afecta, pero usted acaba de decir algo que me parece muy interesante, y es que las abuelas decían, deje que le dé gripa, que eso, entre otras cosas, eso genera defensas. ¿Qué tan cierto es eso? Es muy cierto. El sistema inmunológico se refuerza y madura en la medida que se expone. Mantener a nuestros hijos, incluso nosotros mismos como adultos, en una cajita de cristal o en una bolita de cristal y no exponerlos, no está bien. No se trata de aislarlos, sino de saber exponer a nuestros niños. Por lo tanto, las recomendaciones normales respecto al ingreso a clases, seguir y continuar con las medidas básicas de higiene como el lavado de manos, una adecuada alimentación y un buen patrón de sueño pueden ser las herramientas básicas para fortalecer a nuestros niños para que puedan llegar vigorosos al colegio. Yo siempre me he enmochilado una pregunta que quise hacer en la pandemia y es que a los niños se les culpaba que ellos eran los grandes transmisores del COVID. En ese caso, pues en este podemos hacerlo extensivo también a las infecciones respiratorias. Tanto así que los niños fueron los primeros en aislarse. Digo que me enmochilé esa pregunta porque oyéndolo, no sé qué tan... Bueno, lo que pasa es que en ese momento cualquier cosa que se hacía, pues naturalmente estaba a la orden de la incertidumbre. Pero ¿usted qué opina después de eso? Una frase así sencilla. La polémica todavía sí existe, pero fue que encerramos a los niños, fueron los primeros, ¿no? No, donde hay niños, no. Creo que todavía existe la polémica y tendríamos que preguntarle a un infectólogo pediatra qué opina al respecto, pero yo creo que más que ser un foco de transmisión,
no sabíamos mucho acerca del virus, Claro. cómo se comportaban adultos y en población pediátrica aún menos. De hecho, los niños fueron los últimos que se vacunaron, pero paradójicamente y a los que nos dedicamos a ver ciertos sectores de la población, sobre todo niños y niñas, yo diría que muchas veces son mucho más resistentes incluso que los Claro. adultos. Y ese sistema de defensas pues aguanta un poquito más, por lo tanto yo creo que a veces son más fuertes que nosotros. Vamos con las orejas. Los niños llegan de las piscinas y entonces, claro, un poco de tiempo ha metido en las piscinas. Las otitis en las piscinas post, es decir, el componente post, después de vacaciones, ¿qué tan frecuente es? Porque eso no se presenta de un día para otro. Es muy frecuente y estamos viendo un aumento de las consultas por ese tema. Las otitis externas son infecciones de la parte más externa del oído que generalmente se presentan después de la exposición a agua, piscina, río, mar. Y muchos de estos niños han tenido problemas del conducto auditivo de tiempo atrás, mucha resequedad o papitos que meten copitos dentro de los oídos de los niños. ¿Eso no se debe hacer? No se debe hacer, definitivamente está prescrito. Pero un momentico, ahí, Lina. ¿Cuántos copitos le a las gemelas? Doctor, yo aprendí que como a los 4 meses de las niñas me dio miedo y ya no. Por encimita, con un pañito húmedo, me Sí, llevo lo que por veo fuera. por fuerita, sí. Además que cualquier cosa que les toca el oído, inmediatamente Oh, terrible, sí. es difícil limpiarles los oídos a los niños, pero No, y meterles... los de los adultos es peor, o sea, la cosa del clip, ¿no? Háganle, pero bueno, es otro rollo. Coge la gafa. Sí, no, es el esfero. Las llaves, Por este lado, porque por allá no debía ser. La llave, sí, la llave del carro. la llave del carro. Finalmente, si nuestros hijos y si nuestros niños tienen un conducto auditivo y una oreja, por decirlo así, sana, con cera, con pelitos, la posibilidad de que tengan infecciones del oído externo es menor. La cera, ¿qué tan...? Hay mamás a las que la cera les genera escozor, prurito. Sí, la cera. La cera es... Un Salvador. oído sin cera es un oído enfermo. La cera está ahí por algo, está por algo. Sea lo que sea que creamos, fue muy bien inventada. La cera protege, la cera aísla, protege contra el agua, contra la humedad, contra los cuerpos extraños, contra los insectos. Claro. Por lo tanto, un oído sin cera no es un oído limpio, es un oído enfermo. ¿Eso da para dónde, cuándo acá? Claro, es que la cera hay que dejarla ahí. Por fuera sí, que no se vea, pues obviamente, pero déjela ahí quietecita, a no ser que se impacte y genere, digamos, obstrucción, pero eso hay que dejarlo ahí quietecito, señora, señor, cuidador, allá usted, con los niños, no se ponga, no, es que tiene cera en el oído, Qué vergüenza. no, sí, que qué pena, pues además. Vamos con la nariz, las rinitis tan frecuentes. Claro que sí, es una patología muy frecuente, tanto en población pediátrica como adulta, casi 15-20% de la población colombiana puede tener algún efecto de hipersensibilidad a ciertos alergenos, entonces las recomendaciones en casa básicas y generales es básicamente evitar la exposición a lo que nos genera alergia. Normalmente son los ácaros y los ácaros están y viven en el polvo, entonces tenemos que tener ciertas medidas de cuidado de higiene en la casa. Cuando estemos limpiando el polvo tiene que ser con pañitos húmedos y que nuestros niños alérgicos estén un poco fuera. Limpiar las cortinas de las habitaciones, evitar los tapetes en casa, todas esas recomendaciones pueden hacer que nuestra rinitis esté controlada. Eso es muy importante, ojo, pero esencialmente identificar el factor alérgico. El factor alérgico. Vamos con... Es que hay un tema que lo digo porque yo lo sufrí. Son las amigdalitis a repetición. Eso era tenaz. Hablemos de eso porque es que me quiero devolver después al oído con las escuelas, porque hay muchos niños que no oyen y la gente no se da cuenta. Entonces, para terminar ahí, sobre el examen auditivo que es tan importante en el momento de iniciar las clases. Pero volvamos otra vez a las amígdalas. Las amígdalas son órganos que hacen parte del tejido linfoide, o sea, del tejido de defensas, están en la boca, por lo menos las amígdalas palatinas. Y hay niños y pacientes, tanto adultos como pediátricos, que pueden sufrir de infecciones a repetición. La gran mayoría son virales, es decir, me da gripa, me duele la garganta y hasta ahí. Pero cuando el tema se vuelve recurrente, ocurre muchas veces al mes o al año, es recomendable consultar al especialista para
identificar otros factores de riesgo y mirar qué más podemos hacer y si requiere un tratamiento médico o incluso quirúrgico. Hoy en día existe la tendencia a pegarse de los términos que les suena a la gente un poquito raros. Entonces, por ejemplo, uno encuentra en las redes, no, es que mi hijo está enfermo de las adenoides. ¿Qué es eso? Las adenoides hacen parte del tejido linfoideo, o sea, imagínense un conglomerado de glandulitas o de órganos muy chiquiticos que se encuentran dentro de la nariz y la garganta y tienen todo que ver con las amígdalas. Aquí me pregunta Omar, nuestro camarógrafo, oiga, ¿por qué no pasa aquí? Le pregunta al doctor, que si esos son los cornetes, las adenoides. Son diferentes. No, los cornetes están dentro de la nariz. Nada que ver con eso. Las adenoides están en la parte más posterior, están arribita de las amígdalas. Se pueden crecer por infecciones crónicas y la hipertrofia adenoidea y amigdalina, o sea, el crecimiento exagerado de estos órganos es la principal causa de ronquido. No sé por qué nuestra directora pregunta que si los niños roncan. Sí roncan. Y roncan duro, más de lo que uno creería, roncan duro. A veces conversan en la noche papá y responde el niño. Sí, roncan. Y el ronquido, y ojo, ojo. Concierto. Un niño que ronca hay que llevarlo al otorrino. yo tengo la filarmónica ahí. ¿Así? Con múltiples, es otro cuento. Pero sí, las dos roncan a veces. No, y que día estuve en cine y una persona al lado roncaba, pero roncaba... Ah, buena la película. O sea, una vaina inmunda, además. Pero hay Sí. gente que se va al cine a dormir. ¿A dormir? Sí. Rico. Depende de la película. Hoy dan el listado de los... Pero qué tan candidatos normal al es que Oscar. ronquen Los Oscar. los niños. Si pasa una vez, muy de vez en cuando de forma esporádica, podemos achatárselo a una gripa o una mala posición. Pero cuando el ronquido es frecuente, 2, 3, 4 veces por semana, no es normal. Hay que mirar y hay que checar cómo está todo por dentro, Ay, incluyendo doctor, adenoides y perdóneme. Si uno le pone almohada a los niños, ¿eso hace que ronquen más? no debería influir en que ronquen más o menos. Si su vía respiratoria está íntegra y sana y no tiene crecidas inicialmente en amígdalas y adenoides, no deberían roncar independiente de la posición. Pues, pero la posición sí afecta, sobre todo a los grandes, ¿no? Pero hablemos de los exámenes de oído, porque sus estadísticas son tenaces. 1 de cada 1000 o 2 de cada 1000 niños tienen problemas auditivos, alguna pérdida auditiva, y no se dan cuenta hasta después, no sé qué, y eso es un problema pues, cuando en las clases y demás. Esa es la última recomendación, doctor Romero, para tratar justamente de que en este momento, cuando se está entrando al colegio, las mamás piensen, sientan, o mejor, tengan claro que hay que hacer una consulta de este tipo. Así es un llamado muy importante en casa. La prevalencia en Colombia está alrededor de 1 por cada 750 o 800 nacidos vivos que pueden nacer con problemas de audición, y en niños un poquito más grandes incluso un poquito mayor. La mayoría de los colegios y jardines tienen como protocolo pedir exámenes de audición antes de iniciar el periodo escolar, cosa que es completamente recomendable. Se hace un tamizaje básico y se recomienda que cada año o cada vez que vayamos a ingresar al colegio tengamos por lo menos una prueba básica de audición, siempre y cuando pues, no presenten síntomas adicionales. Y tenemos que signos de alarma para sospechar que nuestros hijos pueden tener problemas del oído, retrasos en el desarrollo del lenguaje, o que las profesoras o que incluso en casa veamos que tenemos que repetirle muchas veces la información, o que hayan signos de que no estén escuchando bien. Tenemos que tener los... O sea, cuando a los las personas se les dice repetidamente y no, hay que revisar el oído. Idealmente, o es muy distraída o hay que revisar el oído. Doctor, ¿tendrá problemas del oído? Luisa me está mandando Ya le cita ahí al me está doctor de una diciendo, vez. no, que por favor, doctor, que si me hace una consulta, porque yo tengo una sordera selectiva. Cuando me dicen, ya, se acabó, por favor, que mire, que vamos, que la pauta, que el incendio. Que consulte con el otorrino. Consulte con el otorrino. Entonces, sí, tengo una sordera selectiva. Esto es simplemente un entremés. Doctor, hablemos un día de ronquidos y de amígdalas que aquí empiezan a preguntarnos. Y por supuesto, a ustedes, las mamás, los cuidadores, los colegios, un niño al que haya que elevarles la voz, o que haya que repetirles, o que de pronto tenga retardo en su proceso de aprendizaje o retardo en el lenguaje, piense que de pronto puede tener un problema en el oído, y la consulta con el otorrino es mandatoria, es urgente, y por supuesto implantar las medidas tempranas, porque después, cuando esto avanza, puede generar
problemas irreversibles. Así que, doctor Luis Felipe, muchas gracias y lo esperamos tener aquí para hablar de eso. Tener un especialista, porque la consulta es abundante, siempre es grato. Entonces, ponga usted la fecha, doctor, y hablamos de ronquidos en los niños, ¿le parece? Lo hacemos, muchas gracias a usted y a toda la mesa, un gusto estar acá. Luis Felipe Romero, otorrinolaringólogo pediatra, especialistas que dentro de esa escasez que existe de todos los especialistas, estos son mucho más. Ayer escuché, ahorita que están en un merequetengue ahí de Firisijuáis, que el ministro dijo que la reforma tributaria, que la plata alcanza, que no alcanza, frente a la reforma a la salud. Mire, eso es como, yo creo que deberían sentarse, mire, expertos, hay gente que sabe hacer contabilidad, que en esencia con información clara, con lo suficiente transparencia, pues sencillamente hacen las cuentas y miran, se sientan, se van para Paipa o se van para alguna parte, se toman un cuchuco y cuando tengan los resultados pues simplemente dicen si la plata alcanza o no, porque es que ya están hablando de reforma tributaria, entonces se encendió otra vez la polémica y mientras tanto, mientras esos expertos se sientan a discutir, el sistema de salud viene deteriorándose de manera absolutamente preocupante. Entonces, pues viene, entre tanto experto, uno no se explica por qué estamos tan mal, pero por favor pónganse de acuerdo porque esas discusiones en los medios y en las redes lo único que hace es empeorar la situación. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.